Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Soy el pastor Gabriel Swagger y bienvenidos a otro episodio de Generación de la Cruz o GOTC. Qué bueno que nos acompañan donde quiera que estén y como estén sintonizando. Queremos decir gracias por hacer esta programación parte de su día. Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, pero antes de yo presentar a nuestro invitado, quiero presentar a nuestro invitado habitual, mi coanfitrión de GOTC, el Dr. David Watts. Él nos acompaña y también nuestro pastor de jóvenes en Powerhouse Children's Ministries, el pastor Jonathan Steele, nos acompaña. Y tenemos en esta ocasión, desde la ciudad de Nueva York, llegó a Baton Rouge, a Murfreesboro, Tennessee, y a Nashville, pastoreando Covenant Church allí en Murfreesboro, Tennessee, el pastor Bob Cornell. Qué bueno tenerle acá. Es un placer estar aquí. Gracias por haberme invitado. Realmente lo es. Bueno, qué bueno que vienes a visitarnos un poco. Bueno, es un placer estar de vuelta. Bueno, yo quiero que dirijamos un poco de la programación en una dirección, como el pastor Bob ya está aquí con nosotros. Yo quiero tomar esta dirección, una dirección de la programación en esta dirección, y eso es la necesidad y la importancia de el establecer una iglesia correctamente. Es algo que han estado haciendo ya cerca de 2 años y lo han hecho probablemente en lo que se llama el tiempo peor para establecer una iglesia, por lo menos uno de los peores durante la pandemia. Y obviamente estamos saliendo de ello, las cosas están volviendo a la normalidad, pero con un individuo aquí que ha revitalizado iglesias, el pastor Jonathan, que está envuelto en una iglesia actualmente, y también el pastor Bob estableciendo una iglesia. Yo quiero hablar el día de hoy un poco y quiero su conocimiento, lo que usted ha aprendido. Tal vez hay otras cosas que haría distinto si pudiese, ¿no? O tal vez hay cosas que no haría. Pero antes de hacer esas preguntas, quiero preguntarles, primero que nada, ¿qué tan importante es, cuán importante es que nosotros establezcamos iglesias aquí en la nación? Bueno, creo que es críticamente importante. Ahora, para comenzar una iglesia, quiero decir esto primeramente. Sí. Uno tiene que ser llamado por el Señor para comenzar una iglesia. Y cualquier persona, mencioné en capilla el día de ayer, cualquier persona puede comenzar una iglesia. Es fácil. Se puede hacer por internet o en Facebook y decir, voy a comenzar una iglesia. Cualquier persona lo puede hacer. Pero para poder ver a una iglesia crecer y establecerse, eso es lo más difícil, y ahí es donde una persona realmente tiene que ser llamada de parte de Dios para poder hacerlo. Y bueno, lo digo porque requiere de la gracia de Dios, requiere de la ayuda del Espíritu Santo, y más que cualquier otra cosa, requiere esas cosas. Así que solo quería comenzar con eso. Se requiere del llamado de Dios para hacerlo. Permítame interrumpir un poco y voy a hacer esta pregunta. Mencionan lo importante que es que nosotros tengamos este llamado de Dios. ¿Qué sucede con el individuo que piensa que ha escuchado de Dios, pero no ha escuchado de Dios en lo que refiere a establecer una iglesia? Bueno, yo creo que con el tiempo va a desaparecer. Sea lo que tal vez, sea el tiempo que sea, pero con el tiempo va a desaparecer porque, especialmente en el día en el que vivimos hoy en día, si vamos a hacer una obra para Dios, hay un blanco sobre la espalda, hay una guerra espiritual involucrada en todo esto. Yo he hablado de hecho hablé con un ministro hace poco tiempo, y él pastorea en una iglesia cerca de donde estamos nosotros, y estaba hablando con él un día y me dijo, ¿sabes? Yo casi traté de comenzar una iglesia también. Y me dijo, la guerra espiritual fue tan fuerte que yo con el tiempo me detuve. Sí. Y finalmente, él pastorea una iglesia que ya existía, pero... Y bueno, si alguien no es llamado del Señor, con el tiempo va a terminar desapareciendo. Y bueno, ¿sabes qué? Mira, voy a decir esto. Aun si uno es llamado por Dios, no es garantía que
esa obra va a continuar y crecer y establecerse. Mira, pienso en las palabras de Jesús, de hecho, que el que perseverare hasta el fin será salvo. Voy a tomar ese principio con respecto a plantar una iglesia. Uno tiene que perseverar espiritualmente. Y plantar a una iglesia es sé en mi propia vida que ha sido una de las cosas más extraordinarias y geniales de Dios que yo jamás he visto a Dios hacer en la vida de la gente, en mi propia vida personalmente, pero al mismo tiempo, tan maravilloso como ha sido y tan genial como la gracia de Dios ha estado con nosotros, ha sido lo más difícil, muy desafiante. Pero la bendición y la recompensa de Dios supera mucho más la dificultad. Bueno, vamos a hacer esta pregunta y yo quiero que elaboren sobre esto. Hablamos de establecer una iglesia e ir a una iglesia que ya ha sido establecida. ¿Cuáles son las diferencias en lo que refiere tal vez la guerra espiritual? Y tal vez algunos no entienden lo que tiene que ver con establecer una iglesia, llegar a una iglesia que ya existe, porque realmente hay que ser llamado a ser uno u otro. Y si no es llamado, entonces eventualmente, si no, uno va a desgastar el otro. Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal realmente? Y yo quiero que participe, Dr. Watts. ¿Cuáles son las diferencias principales entre establecer una iglesia y llegar a una iglesia que ya ha sido establecida? Bueno, yo creo que sería bueno que el hermano Dave dijera algo, porque para mí personalmente yo no... desde establecer la iglesia y revitalizar la iglesia. Sí. Mira, yo no tengo experiencia en ir a una iglesia existente y tomar el pastorado. Yo no tengo esa experiencia. Mi experiencia ahora mismo, presentemente, es comenzar una iglesia de la nada. Cuando Sharon y yo fuimos a ese lugar, no íbamos a un grupo de gente. No tenías nada allí. Solíamos llamarle a lo que el pastor Bob y la pastora Sharon hicieron un modelo paracaidista. Básicamente uno entró como paracaidista a una área y todo depende de ustedes. Hay diferentes modelos para plantar iglesias. Algunos le llaman el modelo catedral, en donde una iglesia más grande es madre de otra iglesia, y hay diferentes maneras y metodologías, pero ellos hicieron lo que llamaríamos un modelo de paracaidistas. Entraron a una área en la que, como él dijo el miércoles, que nadie estuvo ahí esperándolo. Así es. Simplemente llegaron. Bueno, a veces eso es lo que se requiere. Uno tiene un llamado de Dios y una carga para una ciudad, una área, y uno tiene que ir. Y bueno, uno tiene que hacer todas las cosas para poder comenzar todo legalmente. Como iglesia, uno tiene que preparar todo y todo depende de uno. Así que no es para los débiles de corazón. Puede ser algo grande, pero es un llamado muy fuerte, y desafortunadamente un gran porcentaje de este tipo de iglesias cierran antes de llegar a los 5 años, y es por causa de que esto se ha convertido en algo muy popular en este momento. Pero es más que nada tener el primer aniversario, tomar retratos, estar en Instagram y tener mucho amor. Eso es bueno. Queremos animar a esa gente, pero plantar iglesias y el ministerio en general es algo fuerte, es algo continuo. Uno tiene que ser constante, uno tiene que perseverar. En mi caso, las 2 iglesias que yo pastoreé eran revitalizaciones. Y algunas iglesias llegan a un lugar difícil y tienen que cerrar las puertas. Pero yo no siento que todas las iglesias que luchan tienen que cerrar. Algunas iglesias necesitan a personas que lleguen y pastoreen y cuiden. Revitalizar. Y que, bueno, sí, yo trabajé tiempo completo ambas veces, pero yo sabía que Dios me había llamado a traer estabilidad y liderazgo. Y hay un dicho antiguo que es más fácil dar a luz que resucitar a los muertos. Y yo definitivamente puedo decir que a veces uno tiene que dar a luz y resucitar. Sí, uno tiene que hacer las 2 cosas. Sí, eso es verdad. Resucitar a los muertos y dar a luz, sí. Pero cuando uno entra a la revitalización, la ventaja es que muchas veces la gente tiene ya la propiedad del edificio y equipo, un grupo de personas pequeño. Ahora uno tiene que trabajar con la gente existente, esa gente que está ahí, ha dado su sudor, sangre y lágrimas, y uno tiene que trabajar con ellos y decir, bueno, miren,
un amigo mío estaba en una iglesia que ya había existido 60 años. Habían tenido 18 pastores en 60 años. Él terminó siendo el pastor de más larga duración ahí. Él fue el 18º y estuvo ahí 12 años. Pero él dijo, bueno, yo le dije a él, ¿cómo duraste 18 años y todos los demás solamente 1 o 2 años? Y él dijo, bueno, uno tiene que ser como vaqueros y agarrarse firmemente. Y bueno, uno tiene que honrar y trabajar con el liderazgo actual, pero uno tiene que entender de que uno es el llamado de Dios y que Dios ha dado una visión y que uno tiene que dirigir a la gente, llamar a la gente, pero también hay que ayudarle a la gente a entender que hay una razón por qué la iglesia está en el estado en el que está y tenemos que reevaluar las cosas y tenemos que hacer las cosas diferentes. Así que ahora, bueno, miren, muchas iglesias tienen problemas. Yo sí creo que tienen que cerrar, pero no todas las iglesias tienen que cerrar. Así que soy un gran creyente en revitalizaciones y también en ministerio bivocacional. Eso es lo que yo he hecho, es lo que Dios me llamó a mí a hacer en mis 2 ministerios de pastorado. También creo que uno debe de prestarle el tiempo completo al ministerio. Eso es lo que queremos. Yo sí creo en eso, no estoy en contra de eso, pero a veces alguien tiene que llegar y hacer el trabajo difícil. El dicho antiguo es mover el piano al otro lado del escenario una pulgada a la vez, porque, bueno, a veces verdad. La gente se acostumbra a las cosas y hay problemas, pero ya sea una iglesia pequeña, una plantación de revitalización o una iglesia grande, aún aquí hemos tenido que hacer cambios y se trata de ser dirigidos por Dios, llenos de gracia, pero estar confiados en saber que Dios nos ha llamado a esto. Así que yo sé que un amigo mío, él vino a una iglesia ya establecida y tenían una imagen del pastor que había estado ahí ya mucho tiempo, y lo primero que hizo fue quitar el retrato, y eso no es algo que uno debe hacer. Uno tiene que honrar a la gente que ha estado ahí, pero también tenemos que entender que bueno, muchas iglesias, muchas directivas dicen, bueno, estamos en aprietos, ¿qué van a hacer para que podamos crecer? Y no se trata de lo que yo voy a hacer para hacernos crecer. Yo voy a equipar a los santos, todos vamos a crecer juntos. Y a veces uno tiene dificultades, pero a veces uno se puede sorprender. Ambos pastorados no fueron muy largos, pero cuando yo salí de ahí, los edificios tenían mejoras, habían más personas, habían nuevos programas, dinero en el banco que no existía antes. Así que Dios bendijo eso. Entonces, la plantación de iglesias y la revitalización de iglesias son llamados específicos, pero como el hermano Bob dijo, uno tiene que ser llamado. No es algo de popularidad y no se trata de algo de las modas. Es un trabajo arduo. Hay que esforzarse y contactarse con la gente. En toda iglesia, en cierto sentido, siempre hay revitalización. Sí. Toda iglesia siempre está en la mentalidad de plantar iglesias porque tenemos que cumplir el llamado de Dios. Y ellos dicen que no hay una herramienta más grande de evangelismo que plantar iglesias, porque la gente está tratando de ganar a los perdidos porque quieren edificar a sus iglesias. Una iglesia es algo de lo que puedes dar testimonio. Mencionaste que muchas iglesias no duran mucho tiempo, ¿no? Cuando se fundan, cuando se establecen. Y yo sé que probablemente has observado eso. Personalmente lo he observado. Apenas solo en el área de Murfreesboro, nada más, que todo el área de Nashville es gigantesco. Para los que no lo sepan, Nashville es una área gigantesca. Murfreesboro es una de las áreas más grandes, de crecimiento más rápido. Murfreesboro está a 30 millas al sur de Nashville, en el centro de la ciudad, pero solamente en Murfreesboro, desde que comenzamos nosotros al principio del año 2020, yo he visto a iglesias, plantaciones de iglesias, comenzar y terminar. Yo he estado buscando, por ejemplo, los vi al principio del año 2020, comenzando al mismo tiempo que nosotros. Y después tratando de buscarlos ahora y ya no existen. ¿Por qué piensas que ese es el caso en tu observación? Bueno, mira, habiendo pasado por el año 2020 y 2021, y aún estamos dentro de todo eso por lo de la pandemia que mencionaste, hay cierta dinámica que yo creo que ha cambiado en cuanto a ir a la iglesia. En cuanto a la gente que va a la iglesia, hay una dinámica que ha cambiado. La gente ya no está propensa. Algunas personas no están propensas a ir a la iglesia, sino a quedarse fuera. Pero, bueno, mira, yo creo que la presión
del año 2020 y 2021 ha sido tan intensa y tanto que uno le añade a eso la intensidad de comenzar una iglesia. Por ejemplo, mira, olvidemos comenzar una iglesia de cero, solamente la intensidad, la guerra espiritual, todo lo que tenía que ver con el año 2020 y 2021. Y aparte de eso le añade uno las presiones, como Dave mencionó y como yo, le añadimos a eso la presión de comenzar una iglesia. Y uno pone esas dos cosas juntas y tenemos una receta para tal vez no escuché de Dios, tal vez, ¿sabes qué? Mira, tal vez vamos a comenzar en otro momento. Y bueno, no estoy diciendo que eso está mal, eso depende de la persona, pero yo creo que la presión que nuestro mundo ha sufrido en el año 2020 y 2021, y aparte le añadimos la presión de comenzar una iglesia o tratar de hacerlo en medio de todo eso, creo que es una razón por la que hay tantos que han comenzado y han dejado la obra porque es una gran presión. ¿Qué es lo que les ha sostenido en medio de todo esto? Mira, bueno, es fácil, es una respuesta fácil, pero al mismo tiempo es una respuesta que es como un iceberg de hielo. Sí. Tiene la punta que puedes ver, pero tiene mucho debajo del agua que uno no puede ver. Y lo que nos ha sostenido a Sharon y a mí a través de todo es la gracia de Dios y también, bueno, es el fundamento de esta palabra y bueno, yo le doy toda la gloria al Señor, pero yo he sido tentado muchas veces a lo largo de los últimos 2 años de, Señor, hacer algo que quieres que hagamos o si nos llamaste, todas las preguntas que son normales, ¿verdad? Pero lo que nos ha sostenido ha sido la gracia de Dios. Finalmente yo siempre me dirijo a Él, yo le doy a Él toda la gloria y bueno, el fundamento, su palabra, el fundamento en la obra consumada de la cruz, el fundamento de saber cómo orar y el fundamento de, bueno, de poder, una vez más, de saber que nos llamó Él allá, todas esas cosas, eso es lo que, uno lo pone todo eso junto y eso es lo que nos ha sostenido. Han mencionado y están hablando de el fundamento y yo realmente creo que si una persona no tiene un fundamento correcto, no importando cuál sea el ministerio, la avenida que tomen, si no hay un fundamento correcto, entonces esa obra va a decaer. Si uno no es llamado por Dios, miren, yo amo Nashville, Tennessee, pero yo no soy llamado a ir a plantar una iglesia en Nashville, Tennessee, y yo no trataría de hacerlo. Yo puedo hacer todas las cosas que uno debe hacer y tal vez pueda tener éxito inicialmente, pero a largo plazo yo no soy llamado a hacer eso en este momento. Tiene que ser ese llamado interno y bueno, el hermano Bob y la hermana Sharon, ellos necesitan ganar a los perdidos, pero también necesitan tener a gente establecida que se una a ellos para ayudarlos a establecer la iglesia del pacto y hacerlo. Bueno, se requiere de ambas cosas. Así que es un llamado, la gente que va a ir a ayudarles, no solo los Cornells, pero toda la gente que venga junto a ellos para ayudarles con esta obra. Son llamados a esa iglesia también y va a ser, bueno, el domingo de Pascua tal vez haya una gran multitud, la siguiente semana tal vez uno se pregunte a dónde fueron todos porque se fueron de vacaciones o algo. Ese tipo de cosas, bueno, uno no puede ser gobernado por lo que uno ve en el ámbito físico porque en lo espiritual Dios está a punto de hacer algo. Y la vida de la gente está siendo cambiada, la gente está siendo libertada y la gente está recibiendo a Cristo. Así que sea una plantación de iglesia o revitalización de iglesia o un ministerio establecido, no podemos gobernar en lo físico lo que Dios está haciendo en lo espiritual. Él está haciendo cosas grandes aun cuando no lo vemos. Saben, muchas personas piensan y ambos realmente pueden dar testimonio de esto. No estoy diciendo que todo el mundo piensa igual, pero hay muchas personas que ellos ven un ministerio establecido y piensan, bueno, yo puedo hacer eso. Y eso no es necesariamente el caso correcto. Bueno, seguimos regresando a esto, pero tenemos que ser llamados. Sí, exacto. Y bueno, llamados
por Dios y no llamados por ninguna otra persona, solamente por Dios. No quiero interrumpir, pero quería hacer esta pregunta y tal vez llegamos a ella en el próximo segmento. Quiero hacer la pregunta, ¿por qué Nashville? ¿Qué llamó atención a esa área? Sé que hemos hablado de esto anteriormente, pero yo quiero que hablemos de eso después de la pausa. Así que cuando volvamos, no quise interrumpir, ¿no? Pero no, por supuesto. Vamos a volver con el pastor Bob Cornell, obviamente el pastor Jonathan Steele, que está bastante callado ahora, y el doctor David Watts. Pero yo quería que ustedes tres participasen en esta discusión porque realmente siento que este es un gran tiempo para empezar una labor y a la vez hay que ser llamado para hacerlo. No puede decidir un día, como se mencionó. Es fácil estar en Facebook y decir, bueno, yo voy a establecer una iglesia en Geismar, Luisiana, pero si no es llamado, nadie va a llegar, no va a tener el respaldo económico y va a terminar cerrando las puertas y puede causar que la gente se moleste. Pero quería hacer esta pregunta porque ustedes fueron desde Nueva York y estuvieron 20 y tantos años aquí 28. En Baton Rouge, casi 30 años aquí en Baton Rouge. Y estamos hablando de que establecieron sus vidas aquí y ahora de repente dicen, bueno, yo creo que el Señor nos llama a esa área. Hablemos de eso después de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y aquí tenemos al doctor David Watts y el pastor Jonathan Steele, el pastor Bob Cornell. Y quiero hacerles la pregunta. Sé que muchas personas, cuando escuchan que usted está en Murfreesboro, y hemos hablado de esto extensamente anteriormente, pero para que el pueblo pueda entender cómo terminaron en Murfreesboro. ¿Cuál fue la situación que propulsó eso? Bueno, mira, es una historia larga, pero voy a tratar de acortarla un poco. Permíteme decir esto, que mi llamado a pastorear, a salir y comenzar una iglesia, no fue una decisión que fue rápida. De hecho, fue a mis tal vez 19, 20, 21 años, tal vez desde entonces, cuando el Señor puso eso en mi corazón. Así que fue desde hace mucho tiempo. Y tú y yo, de hecho, cuando estuviste aquí, hablamos bastante yo te de dije, esto. Yo quería dejarlo en claro que algún día iba a suceder, simplemente no sabía cuándo. Y después, fue probablemente hace 6 o 7 años que Sharon y yo estábamos ministrando en Nashville en un estudio bíblico. No era una iglesia establecida, solamente un grupo de estudio bíblico. Un sábado en la tarde yo estaba enseñando allá con ellos y después de terminar el Señor, habló a mi corazón fuertemente, lo puso en mi corazón. Hay un pueblo aquí necesitado. Esas palabras, hay un pueblo aquí necesitado. Y no fue a aquellos con los que yo estaba ministrándoles necesariamente, simplemente el área. Y yo había ministrado, Sharon y yo habíamos ministrado en muchos diferentes lugares en los Estados Unidos, en otros países. Todo lugar es un lugar de necesidad, pero cuando Dios habló ese día, yo casi como que podía sentir a la gente. Sí. Casi podría decir como si fuese un llamado macedónico hasta cierto punto. Fuiste atraído podía sentir a la gente. Yo no sabía quiénes eran, yo solo podía sentir a la gente en mi corazón. Pero salimos de allá, regresamos a Baton Rouge y yo oré al respecto y yo no sentí ese alivio, no sentía como que el Señor me había dicho que ese era el lugar. Simplemente yo no sentí que el Señor tratara conmigo más al respecto. Así que eso fue, una vez más, hace muchos años. Y fue en marzo del año 2018 cuando tú tuviste un rally en Nashville, el mejor rally que has llegado a tener. Creo que fue uno de los mejores que tuve, verdaderamente.
pero yo jamás había ido a ninguno de tus rallies, pero cuando tú anunciaste que ibas a ir a Nashville, yo en mi corazón, yo ya amaba a Nashville, ya. Así que le dije a Sharon, bueno, tenemos que ir a ese rally. Así que fuimos y al estar en el vuelo nos quedamos un poco más ese fin de semana y estábamos en el vuelo saliendo de Dallas, perdón, fuera de Nashville ese fin de semana. Y Sharon estaba sentada en la ventana en el avión y estábamos a punto de despegar y ella comenzó a llorar. No profundamente, solamente un poco de lágrimas y le pregunté, querida, ¿qué te pasa? Me dijo, nada está mal. Simplemente que el Señor está tratando conmigo. El Señor, bueno, siento la presencia de Dios. Dios me habló y me dijo, vas a regresar. Y siento como que nos vamos de casa. Sí. Ahora, a lo largo de los años, mi corazón siempre ha sido que cuando sea el tiempo, Señor, no puede ser solo yo, tienes que tratar con mi esposa también, porque somos uno, somos un equipo, ¿verdad? Y así que no puede ser solo yo, tenemos que ser los dos unidos en todo esto. Así que cuando ella sintió eso, y el Señor estaba hablando con ella acerca del área de Nashville, regresamos a casa. Y yo había estado mal tantas veces, ¿verdad? Acerca de, bueno, tal vez aquella área, o Señor, tal vez aquella otra, tal vez, Señor, no, tal vez nos llevas a esta. Y cada vez el Señor me decía, no. Yo básicamente tuve 20 años de decir y de equivocarme. Cuando uno tiene 20 años de que el Señor le dice a uno no, bueno, yo regresé a Baton Rouge y mi corazón decía, Señor, si este eres tú, necesitas convencerme. Convénceme de que eres tú. Esa fue mi dirección en la oración. Así que yo se lo llevé al Señor en oración cuando regresamos en el año 2018 otra vez. Y bueno, una vez más, solo quiero hacer esto un poco corto, pero lo que sucedió fue que Él me dio su paz. Yo no sentí nada, yo oré un poco más, no le dije a nadie. Lo mantuvimos entre Sharon y yo nada más. Una semana de paz, después 2 semanas de paz y después un mes de paz. Y mientras esa paz crecía, esa confianza crecía también. Y Sharon y yo podíamos hablar al respecto y no había ese temor. Y en mi propio espíritu yo dije, bueno, esto es real. Sí. Decía, bueno, muy bien, todo este tiempo de oración, todos estos años de orar. Sí. Y el Señor nos está llevando al área de Nashville. Sí. Así que, y bueno, después, en el año 2018, 2019, yo, bueno, sabiendo que, bueno, el Señor nos está llevando al área de Nashville, el corazón decía, Señor, ¿en dónde en esa área quieres que estemos? Porque Nashville es una área grande. Y yo no sentí que estábamos siendo llamados a ir al centro de Nashville, no sentí eso. Y entonces estaba viendo el mapa de esa área un día y mi corazón se fue a Murfreesboro. Y eso, bueno, hay una historia detrás de eso, pero mi corazón estaba en Murfreesboro. Y les voy a decir esto, que ese fue el Señor, porque tenía a un hermano hace años, un buen amigo nuestro que vive en Nashville. Él y yo estábamos hablando de que posiblemente, tal vez el Señor nos pide que nos movamos a Nashville y me dijo, ahora esto fue hace muchos años, me dijo, ¿alguna vez has pensado en Murfreesboro? Y mi respuesta fue, Murfreesboro, no. Y en ese entonces yo ni siquiera sabía dónde Murfreesboro estaba. Sí. Y de hecho ni siquiera sabía que se escribía de diferente manera tampoco. Es Murfreesboro. Sí. Así que yo, bueno, esto fue hace años cuando ese hermano me preguntó al respecto y yo sentí repulsión por esa idea. Y bueno, regresando al año 2018 y el año 2019, cuando el Señor puso a Murfreesboro en mi corazón, fue totalmente el Señor, porque mi reacción inicial años antes había sido casi una repulsión. No, de ninguna manera, no quiero ir a Murfreesboro. ¿En algún momento has visitado ese lugar? Jamás había ido a Murfreesboro. Entonces, ahora, una vez más, cuando hablamos de Murfreesboro, no es como que está a 2 horas de Nashville, solo está, no está muy lejos. Pero así es como el Señor nos llevó a Murfreesboro. Y bueno, el Señor puso un amor en nuestro corazón por esa área. De hecho, toda el área de Nashville, pero Murfreesboro también puso un amor en nuestro corazón para esa área. Así que así es
cómo fuimos llamados a esa área. Ahora, mire, Adelante. No quise interrumpir, pero Murfreesboro es un pueblo colegial. Totalmente. Uno de los suburbios más grandes, si no el suburbio más grande. Sí. Así que estamos hablando de probablemente mucha construcción, muchas familias jóvenes están llegando, gente involucrada en negocios y bueno, es algo muy estratégico porque la universidad está ahí, está en medio de todo, a 30 minutos de Nashville, así que estamos hablando de un lugar muy estratégico. Y todas esas cosas, es una de las áreas de crecimiento más rápido del país. Es el suburbio más grande, está MTSU, que es la Universidad Estatal de Tennessee, pero Nashville, toda esa área tiene todo tipo de universidades. MTSU es una de las más grandes y ahí está en Murfreesboro. Pero todas esas cosas no son el por qué nosotros fuimos ahí. Sí. Yo sé que hay personas, yo he conocido a personas que han tomado decisiones basándose en la demográfica. Nosotros no fuimos por causa de la demográfica. Fueron allí porque Dios dijo, este es el lugar. Totalmente por el Señor, totalmente por Dios. Él fue que puso esa área en nuestro corazón. Todo lo demográfico, esas dinámicas de todo eso, solamente es adicional. Eso es, bueno. Eso fue algo adicional. Sí. Y mire, si me permiten tomar 5 segundos por algo que usted dijo, hermano Bob. Mire, usted dijo que usted y la hermana Sharon ambos fueron llamados a la misma área y lo que quiero decir solo por un momento es que en caso de que haya jóvenes ministros escuchando o gente que siente ese llamado al ministerio y siente el llamado a hacer esto, su matrimonio puede hacer o deshacer su llamado al 100%. O el llamado puede romper también el matrimonio. Su llamado puede hacer o deshacer a su matrimonio, porque cualquier cosa que usted haga lo tiene que hacer unido. Usted es una carne, dice la Biblia, y es importante que sea lo que usted sea llamado, también su esposa o esposo, y es una situación similar con mi esposa. Yo sentí un llamado al ministerio de jóvenes, no al principio, pero después, y llegó un tiempo en el que ella no quería ministerio. Ella había visto a las iglesias dividirse, había visto el dolor que una iglesia puede causar y ella quería dar un paso hacia atrás y yo peleé con ella mucho tiempo porque yo sabía que era llamado, pero ella también tenía que ser llamada y el Señor puso en mi corazón y me dijo, como Abraham tuvo que dejar a su Isaac y su promesa, pero yo se los regresé, haré lo mismo contigo. Y pasaron 12 meses enteros en los que nosotros caminamos no lejos de Dios, pero sin involucrarnos en el ministerio. Y no fue hasta que, y yo le dije a Dios lo mismo, si cuando estemos listos, ella tiene que decirme. Y fueron 10 meses después que ella me volteó a ver y me dijo, sabes, yo realmente extraño a los niños. Ella me lo dijo y 12 meses después, 12 meses, un año después, fue cuando el pastor Mike se me acercó y me dijo, quiero que seas mi reemplazo. Dios había obrado ya todo con Tadra, mi esposa, la hermana Sharon, para ustedes, y bueno, Dios obra juntamente con el matrimonio. Es importante. Y bueno, mira, eso es algo maravilloso, John, acerca de ese matrimonio y cuán importante es. Mira, tú preguntaste anteriormente del fundamento, ¿qué fue lo que nos ha sostenido y mantenido? Bueno, mi matrimonio parte de eso, pero al mismo tiempo voy a decir esto, que nuestro propio, Sharon y yo, nuestro caminar personal con el Señor. Sí. Y esto es consejería matrimonial, por decirlo así, pero nuestra propia relación con el Señor es lo más importante de nuestras vidas. Y yo sé que estamos tratando con plantación de iglesias. Pero va de acuerdo con ello. Eso, bueno, nuestra propia relación con Dios cubre todo. Y bueno, es tan importante en cuanto a lo que tiene que ver con plantar iglesias, porque el ministerio es un fluir de nuestra propia relación con Dios. Y eso siempre es el caso. No importa si uno está en la iglesia de los niños o enseñando en el instituto o en una iglesia, nuestra propia relación con Dios es lo más importante en la faz de la tierra. Y si no tenemos ese cimiento, entonces todo lo demás, bueno, eso se descontrolará. Otras cosas como el matrimonio también. Y esto, bueno, voy a decir esto en cuanto a lo que tiene que ver con el ministerio. El ministerio es importante, pero si uno está casado, esa relación matrimonial es más importante aún. Su ministerio. Más que salir a predicar y
el ministerio. Yo sé que mucha gente tal vez no pueda entender eso, pero su matrimonio, si usted está casado, su matrimonio, su pareja es más importante que cualquier otra cosa. Y si alguna persona y tú hablaste de esto, Jonathan, si una persona está por ahí viendo ahora mismo y están pensando acerca del llamado, o tal vez hay un sentir ahí, pero la pareja, la esposa, el esposo no están en el mismo sentir, vale la pena esperar y estar juntos. Vale la pena. Mire, yo estaba aconsejando a un hermano el otro día a través de un correo electrónico. Me decía, siento yo de parte de Dios al ministerio, pero mi esposa no. Yo le dije, hermano, espere. Espere, amén. No salga a hacerlo si su esposa va a pelear contra usted. O puede ser el esposo. Eso es su pareja. ¿Va a ser su ayuda más grande o su daño más grande en el ministerio? Y especialmente cuando usted está haciendo algo como plantando a una iglesia, definitivamente tiene que estar unánime juntos, definitivamente tienen que saber que es la voluntad de Dios, porque contrario a lo que mucha gente piensa, el ministerio no solo es celebraciones y cosas victoriosas. No, hay mucho dolor. Es un trabajo continuo, pero es algo bueno y es un buen deseo, y el Señor honrará su... Mire, cuando las metas, cuando lo que uno quiere hacer está en la voluntad de Dios, Dios hará cosas grandes, pero no es algo fácil, así que uno tiene que estar unificado. Keith Babin mencionó esto. Él dijo que me estaba contando esto. Y francamente no recuerdo si él lo vio o si él estaba allí. Creo que él lo vio en la televisión, si no me equivoco. Y bueno, voy a ser bastante transparente. Cuando me dijo, creo que él estaba viendo esto en la televisión, pero no recuerdo exactamente. Él estaba allí o viendo en la televisión a T.D. Jakes. Estaba allí mirando, observando. Dijo que estaba ministrando y era un tema que, de hecho, creo que estaba estudiando o algo así. Y de la nada, T.D. Jakes dijo, mucha gente, ustedes quieren estar en la posición del hermano Jimmy Swaggart, pero no conocen el dolor y las lágrimas que tomó la posición del hermano Swaggart. Y me llamó y me dijo, sabes, tienes que escuchar esto. Así que yo me puse a escuchar y bueno, mucha gente piensa que el ministerio, establecer una iglesia, revitalizar una iglesia, tomar una iglesia, ellos piensan que va a ser un camino de rosas tal vez, unicornios y todo lo demás. Pero no conocen el sacrificio que toma llevarlo a cabo, y hay que, como lo mencionaste, hay que tener ese rendimiento, poder soportar toda la tarea que conlleva. Correcto. Mira, uno de los retos, y sé que tenemos que parar ya pronto, pero uno de los retos en el pastorado, creo que también es para la plantación de iglesias o para iglesias ya existentes, es que uno tiene que tratar con las presiones de la gente, las expectativas de la gente y las expectativas personales. Y uno tiene que permanecer predicando la palabra, siendo dirigido por el Espíritu, siendo sensibles al Espíritu y amar a la gente. Y a pesar de lo que su expectativa sea, muchas veces la gente cuando llega quiere un producto terminado. Y no es así. Sí. Ellos no, quieren el embutido, no quieren todo, el proceso, cómo se hace, ¿no? Es verdad. Y uno tiene que tratar con eso como pastor, uno tiene que tratar con eso, pero uno no puede enojarse con la gente y darles con la Biblia y que no, hermanos, que miren, no, solo hay que amarlos, hay que descansar un poco y predicar la palabra y ser sensibles al Espíritu Santo y amarlos. Y bueno, porque si usted no ama a la gente, está en el negocio. Eso es está en el asunto equivocado. Sí, exacto. Un pastor, el primer pastor para el que yo trabajé, me dijo, el ministerio sería maravilloso si no fuese por la gente. Eso fue lo que dijiste antes de la pausa. No sé cuánta gente he conocido que me han contado en el ministerio que dicen, algunos están bromeando, hay otros que no. Y dicen, bueno, yo estoy en la posición de ser pastor o lo que sea, pero a mí no me gusta la gente. Sí. Bueno, está en el ambiente equivocado. Porque siendo pastor tiene que oler a ovejas. Tiene que estar envuelto. Exactamente. Tiene que estar envuelto. Porque si no, si está desconectado, bueno, va a tener una iglesia desconectada.
y un pueblo que está desconectado. Y para que cualquier iglesia pueda tener algún tipo de éxito, tiene que estar envuelto con el pueblo. Y ser pastor, siendo pastores, ustedes lo saben, y bueno, eso quiere decir que cuando la gente se acerca, tiene que estar allí presente, tiene que estar disponible. Esa es su iglesia, su pueblo. Tal vez no tenga un personal que pueda enviar para decirles, manejen esto o aquello. Ustedes son su propio personal. Y el tener que tratar con esas cosas puede ser, hay que tratar con la gente que llama, me duele un diente, ore por mí. Y también hay que tratar con el individuo que dice, estoy a punto de suicidarme, necesito oración. Sí. Y necesito saber qué hacer. Entonces, esto va de un extremo al otro. Ahora, recuerdo que tal vez unos 5 años en Crossfire, tal vez 5 años, o tal vez no tanto tiempo, pero yo llegué a la oficina una mañana, era muy frío aquel día, era enero, y me dijeron, necesitamos que vengas aquí abajo ahora mismo, y me dijeron, aquí hay una joven que está aquí, es parte de la iglesia. Vio a su papá suicidarse. Ella lo vio. Yo pensé, wow, yo no estaba preparado para eso. Pero como pastor hay que estar allí para consolar, para orar, porque sin Dios esa persona no va a sobrevivir. Y es una de las cosas que obviamente estando en el ministerio hay que tratar con eso. Vamos con una pausa en este momento, y hermano Bob, después de la pausa yo quiero que usted nos diga dónde está la iglesia, la dirección, el número donde pueden encontrarla, los medios sociales, y cuéntenos un poco de los servicios de la iglesia, quién le está ayudando, quién está allí, porque ahora Samuel está envuelto con la iglesia, lo que es algo, bueno, una gran bendición. Sí. Y es emocionante porque no solamente eso, pero una promoción rápida. En el mes de febrero, Sam publicó una alabanza que ahora está en Spotify, iTunes, y es una alabanza fenomenal, realmente muy, muy especial y bueno, es bella, es una alabanza bella. Y se puede percibir la presencia de Dios. Y no sé si usted sabe cómo él la escribió, porque él no me ha dicho todavía. Tal vez detrás, hay una historia, ¿no?, detrás de ello. Tal vez podemos hablar de eso un poco, ¿no? Pero vamos a la pausa. Después de la pausa volvemos y hablaremos más con el pastor Bob Cornell. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, en el último segmento. Y Pastor Bob, por favor, comparta la información sobre su iglesia rápidamente. Sí, claro. Bueno, la información acerca de la iglesia de Covenant Church, somos Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee, lo pueden ver ahí en pantalla. Estamos localizados actualmente en el 1124 Brinkley Avenue, y menciono y enfatizo Avenue porque hay Brinkley Road, pero no es esa. 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro. Estamos como a media hora o un poco más alrededor de esa distancia al sur de la ciudad de Nashville, pero pueden ver el sitio web cornellministries.com. También somos Cornell Ministries en Facebook, Cornell Ministries en YouTube también. Y si quieren vernos, una de las mejores maneras es por YouTube. Y bueno, un anuncio pequeño, claro, suscríbanse, sí, por favor. Ese botón de suscribirse, claro. Sí, pero en el canal de YouTube he conducido enseñanzas a través de todo el libro de Apocalipsis. Sí. La gente lo puede ver ahí, también el libro de Romanos que estamos haciéndolo actualmente, y los servicios también. Tenemos servicios el domingo a las 10:30 a.m., los martes a las 7 p.m. en nuestro estudio bíblico, y después también los jueves a las 11 a.m. tenemos sesión de enseñanza. Quiero decir lo siguiente de el tiempo que diste, porque sé que mucha gente dice, ¿por qué solamente miércoles en la noche? No hay nada escrito que hay que reunirse los domingos y los miércoles. Es simplemente la manera como se ha hecho siempre. Ustedes se reúnen los martes en la noche en el estudio bíblico y los Correcto. jueves en la mañana para orar. Y así que ustedes no se molesten
por eso, ¿no? Porque hay personas que no toleran eso. Sí, cuando recién comenzamos los martes en la tarde, la gente nos preguntó por qué no son los miércoles. Y mi respuesta fue, bueno, yo siento que el Señor me está dirigiendo de esta manera, pero ¿por qué no los martes? Sí, claro, el martes. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que la gente que estaba llegando, después de un tiempo, venían a mí y me decían, ¿sabe, hermano Bob? A nosotros nos encantan los martes, nos encantan los martes. Exacto. Es un tiempo muy especial, realmente que Entonces, bueno, muchas de las veces porque mucha gente viene y después comienzan a ver SBN los miércoles, así que, bueno, de cualquier manera, pero bueno. Sí. Eso fue lo que le hizo y es exactamente la razón por la cual lo hizo. Así El miércoles en la noche lo pueden ver aquí. Pastor Bob, mire, usted acaba de celebrar, como hace 6 semanas usted celebró su aniversario número 2 en la iglesia Covenant. ¿Cuál diría que es la victoria más grande que usted ha tenido hasta ahora en estos 2 años? Bueno, yo diría que la victoria más grande, diciéndolo de esa manera, es ver lo que Dios ha hecho en el corazón de la gente que está llegando. Y desde mi corazón, eso me da a mí tantísimo gozo. Sí. Y bueno, el apóstol Pablo lo dijo también acerca de la gente que él le ministraba, son mi gozo, les decía. Y yo considero lo mismo acerca de ver lo que Dios ha hecho en el corazón de aquellos que están llegando. Esa es la victoria más grande. Sí. Cuando usted tiene esos momentos en los que esa luz espiritual se enciende en la vida de alguien, cuando usted ve que está haciendo discípulos y está viendo frutos y victorias y bueno, eso es lo que hace que todo valga la pena. Y también me gustaría añadir, hay muchas cosas que pudiera decir, pero me gustaría añadirle esto, que también en la iglesia The Covenant lo que Dios está haciendo es que tenemos un amplio rango de gente, tenemos gente en sus 70s, gente, bueno, de todas las edades. Y aunque somos pequeños, pero han abarcado a mucha gente. Tal vez tenemos, bueno, a veces una tercera parte de nuestra congregación es gente joven. Bueno. Y entonces, bueno, estoy muy agradecido por todo eso. Y bueno, somos una iglesia pentecostal y creemos en el mover y la operación del Espíritu Santo y somos sensibles al Espíritu Santo, al mismo tiempo enfatizamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y sí, exacto. Realmente se mencionó a Samuel, quien está ayudando allá en la iglesia ahora con ustedes. ¿Cuánto es beneficioso tener a su hijo allí en este proceso? Bueno, tener la familia junto a uno en el ministerio es algo maravilloso. Y tener a nuestro hijo Samuel, él es el director de alabanza y adoración, y Dios le ha dado a él el don de tocar casi cualquier cosa que él quiera tocar. Él permanece más en el teclado y canta también. El Señor le dio ese don porque nos saldó a Sharon y a mí. Pero tener a nuestro hijo siendo el director de alabanza y adoración para nosotros es algo maravilloso, pero les quiero decir esto, que aún más allá de esto, tener a nuestro hijo que es sensible al Espíritu Santo y él, bueno, su corazón es para el Señor, su corazón, él solo quiere ver a Jesús glorificarse. Sí. Y ese es nuestro corazón. Nosotros queremos glorificar a Jesús, glorificar lo que Él ha hecho por nosotros y también permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad. Así que ese es el corazón de Sam. Es maravilloso tenerlo con nosotros. Él ha escrito muchas alabanzas a lo largo de los años y acaba de escribir una recientemente, o la acaba de presentar, llamada En el Quebranto. Pero la gente puede ir a Spotify, también está en Apple, iTunes. Solo busquen a Samuel Cornell y ahí saldrá. Bueno, cuando lo escuchamos esa alabanza, de hecho hablamos de la alabanza durante la pausa, él tiene 22 años de edad, Samuel, y escuchando las letras, realmente no vienen de un joven de 22 años habitual, porque son palabras profundas. Cuando vemos las letras y escuchamos, realmente tienen un significado allí. Y yo le motivo a todos ustedes, todos vayan, descarguen eso, escúchenlo en Spotify, vale la pena escucharlo.
Samuel tiene un don de parte de Dios y lo vimos aquí cuando tenía 14, 15 años de edad, cuando estaba cantando aquí en la conferencia, cantando en los servicios de la mañana cuando se estaba predicando. Y realmente fue una oportunidad tremenda. Yo lo considero una bendición el verlo crecer desde un adolescente, desde niño a la adolescencia, y hoy en día es un adulto. Ha sido una gran bendición, claro. Y para los que lo busquen, Samuel Cornell en YouTube, también él está, creo que también hizo una versión ahí en YouTube. Solo quiero dejarles saber a la gente que para los que estén atados por la tradición, él tiene cabello largo. Y tiene barba. Y tiene una barba también. Y no se ve como yo con cabello corto, ¿verdad? Entonces, no puede confiar en los hombres con barba. Exacto, no puede confiar a esos barbudos. Y barba hasta tiene un poquito. Sí. No puede confiar en esa gente de barba larga. Pero no se moleste, como decimos por aquí, de cosas como esas. Porque la gente se molesta conmigo porque yo me pongo un guillo, porque no tengo el pelo largo o más largo. Bueno, y a veces me pongo cosas en los brazos y en las muñecas y la gente se ofende por eso. Mire, tiene que dejar eso atrás porque simplemente cuando usted escucha las letras de esas alabanzas que él escribió, eso realmente se va a sorprender usted. Sí, será una gran bendición. Busquen el título. Se llama In the Breaking. Será de bendición. Qué bueno que lo mencionaste. Realmente es bueno escucharlo. Cuando lo vi, él llegó a Crossfire, creo que en enero, y yo vine a traer las niñas y lo miré y pensé, se parece a Sam. Así que lo vi de lado, me acerqué y le dije, ¡hey! Mira quién está acá. Pero, Bob, realmente es un honor, como siempre, tenerte aquí visitándonos, ¿no? Y en todo momento, cuando estés de vuelta en Baton Rouge, siempre tienes un lugar aquí. Así que me dejas saber cuando vayas a llegar. Siempre hay un lugar para ti acá. Siempre tienes las puertas abiertas para ministrar en Crossfire, en la iglesia, en la capilla, especialmente en la capilla. Estos jóvenes necesitan esa palabra. No me pude quedar cuando estuviste ministrando aquel día, cuando ministraste, pero todo el mundo me habló de la experiencia. Siempre tienes un lugar especial aquí. Bueno, gracias, Pastor Gabe. Significa mucho y Dios me puso aquí durante muchos años y el ministerio Jimmy Swaggart siempre será parte de quien yo soy. Es parte de la casa, Es ¿no? mi historia. Y me gustaría pensar que la historia del ministerio también incluye en letras pequeñas. Bob Cornell estuvo aquí. Un poquito. Una pequeña nota abajo. Sí, de hecho lo escribí en un árbol. Sí. No es cierto, no es cierto. Con un asterisco en alguna parte de allí. Qué bueno tenerte, amigo, acá. Y una vez más, ponga la información en la pantalla. Si usted vive en el área de Murfreesboro, si están cerca de allí, deben de ir a Covenant Church, domingo a la mañana a las 10:30, los martes a las 7, tiempo de oración los jueves a las 11 de la mañana, 1124 Brinkley Avenue. Asegúrese que esté allí en Murfreesboro, Tennessee. CornellMinistries.com, los encuentra en YouTube, los medios sociales. Asegúrese de seguirles en los medios sociales, suscríbase a ese canal en YouTube y envuélvase en la iglesia de ellos. Les prometo que serán de bendición. Si quieren escuchar realmente una enseñanza bíblica pentecostés y correcta, esta es la iglesia que debe de visitar. Si está en esa área, vaya a Covenant Church, dígales que les enviamos nosotros y serán bendecidos. Gracias por acompañarnos, les amamos mucho. Qué bueno que pudieron sintonizar y ser parte de esta programación. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.